Y me voy a poner el crono, porque si no, 10 minutos da para poco. Bueno, nada, yo os vengo a hablar de la inteligencia artificial que utilizamos para optimizar la gestión de la energía, tanto en edificios como en la industria. Lo primero que quiero deciros es para qué estamos usando la IA, ¿no? Realmente ahora todo el mundo está empezando a usar para todo. Y está bien, es una ayuda, es algo que nos tiene que implementar. Yo antes aquí ponía una foto mía. El otro día, en 30 segundos, con DALI 3, me generé mi propio Funko Pop y creo que da un ejemplo de por qué tenemos que usarla, ¿no? Pues le da un poco el toque divertido. Y vemos ahí también los fallos que puede tener la IA. En un lado tenemos ojos verdes y en el otro tenemos negros. No siempre acierta, no siempre está bien. Por eso tenemos que tener el control que comentaba antes. Nosotros, desde Comete, llevamos toda la vida utilizando inteligencia artificial. Creemos que es algo que es una herramienta más que hay que utilizar. Ahora está muy en boga, es muy famoso, pero como comentó antes, viene de muy atrás, ¿no? Esto de que no es solamente CFT y se utiliza para muchas cosas. Nosotros tenemos BMS y tenemos OTEA, que es un protocolo de precisión, como comentaré ahora, y eso llevamos integrando la IA desde hace mucho tiempo. Antes la IA, en estos últimos años, 10 años, veíamos que era importante, que nos ayudaba mucho, pero estamos viendo que ya empieza a haber un salto diferencial. Que las empresas que utilizan la IA se empiezan ya a distanciar de las otras. Es muy importante a día de hoy utilizarlo porque nos da ventajas competitivas. Este es nuestro software de detective. Esto es un poco para que entendáis el contexto de por qué yo voy a hablar sobre inteligencia artificial. Nuestro software lo que hace es conectar maquinarias de diferentes instalaciones. ¿No? Pues en un edificio podemos conectar, por ejemplo, las luminarias, los equipos de clima, conectar los analizadores de red, y con eso va a hacer una gestión energética del propio edificio. En industria, digamos que es un poco lo mismo, pero pues añadimos otro tipo de sensores, o maquinarias, la máquina que haga Pizarra, la máquina de norma industrial, un poco lo que es una plataforma que es multi-hardware, multiprotocolo. Para poner un poco en contexto, nosotros recogemos 20.000 millones de datos al año. Claro, un volumen de datos muy elevado que no puede tratar un humano. Necesitamos herramientas, ¿no? Y la IA nos proporciona esas herramientas para tratarlo mejor. Tenemos 1.000 millones de kilovatios hora al año. Entonces, esta plataforma nos va a permitir, os voy a poner ejemplos en casos de uso prácticos, donde nos ha permitido mejorar la eficiencia energética de nuestros clientes. Hablamos de inteligencia artificial. Ya Javier hizo la introducción, parece que vamos en la línea, si no hubiera habido problemas. A mí me gusta mucho clasificar la IA en un contexto de análisis de datos, de toma de decisiones empresariales, es pues una tipos de análisis, ¿no? Porque nos va respondiendo a las diferentes preguntas que nos hacemos con respecto a la energía, ¿no? Tenemos el qué ha pasado, por qué ha pasado, qué va a pasar, qué hago para mejorar. Y ya solo en el último paso, ¿no? Donde tenemos la analítica cognitiva, donde ahí ya es que entran las ideas generativas, las OMs, donde ya podemos razonar y tomar decisiones autónomas. En realidad, tomar las decisiones autónomas, os digo que sí, el razonar, pero os digo que un poco más regular, estamos trabajando en eso. Y ahora vamos a ir viendo esos diferentes tipos de analítica y viendo casos de uso. Voy a poner aquí siempre algún proyecto que hemos hecho para un cliente concreto y os diré poniendo algunos pequeños ejemplos. En este primero vamos a analizar el qué y el por qué, ¿no? Es como las primeras preguntas que te haces cuando quieres hablar de tus consumos eléctricos. Lo primero que tenemos que hacer es analizar esos grandes volúmenes de datos y en una parte clusterizar para poder separar. Pues, si tienes multitud de instalaciones, poder diferenciar por tipologías de instalación o de fábricas, y eso nos ayuda la IA a hacer esa clusterización. Pues una vez que tienes esas familias, ya dentro de esas puedes compararlas, ¿no? Puedes hacer una comparativa de toda la región, la que diferenciar con la misma tipología. Para hacer la tipología,
la propia IA nos ayuda a detectar qué variables son importantes para poder distinguir. La temperatura exterior, ¿no? Porque cuando hace más calor en Sevilla, gastamos mucho más clima que en el norte, ¿no? Pues, la teoría por norte-sur, por estación geográfica. El ejemplo que os puedo poner es el del benchmarking energético, el que tenemos que, una vez que tenemos esa separación en familias, lo que hacemos es, hacemos KPIs de las estaciones, tipo kilovatio hora metro cuadrado, que es el típico, que a partir de ahí muchos otros. Y se hacen diferentes rankings de las que más consumen y las que menos. Pero en instalaciones que se pueden comparar. Al final, entender tus consumos, entender, detectar los ineficiencias. Es un mensaje que implica, es el primer paso. Hay que empezar siempre con ellos. Una vez que tenemos eso, podemos trabajar e ir mejorando. La captura que vemos allí, la parte de abajo de la gráfica, es un cliente real que cogí esta misma semana, entré en su instalación en Codotea y miré el benchmark energético sus consumos. Las líneas representan los diferentes años. Lleva 4 años conectado a Codotea. Si vemos, por ejemplo, cualquiera de las dos, una va por meses y la otra va por días de semana. Tu consumo medio, año tras año, ha ido bajando. El primer año tiene una bajada significativa porque se detectan unos consumos a lo mejor más sencillos de atajar, pues tenía una línea de iluminación conectada al modo nocturno. Entonces, bueno, se detecta, se avisa, se corrige. Pero después se va afinando, cada vez va consumiendo menos, ¿no? Digamos que el trabajo de la eficiencia energética es un trabajo a largo plazo y constante. Aquí tienes unos más sencillos de atajar a corto plazo, pero se pueden ir mejorando poco a poco. Vamos a la siguiente pregunta, que es ¿qué va a pasar? Aquí ya he entrado un poco la tecnología, un poco más de aprendizaje, como con machine learning, deep learning y demás, donde se construyen modelos que predicen lo que va a pasar. Porque, oye, predecir para comparar, predecir para mejorar. Tú tienes que saber cuánto se supone que vas a consumir para después poder ver la mejora que has tenido, ¿no? Si no sabes cuánto tienes que consumir, es cuando entra ya la discusión de mejoré o no mejoré. Entonces, esta predicción es un poco la que hacemos nosotros. Voy a poner el ejemplo del Moyo, un proyecto que hicimos para la Estrategia Galicia, que a mí me gusta mucho. No es exactamente mi consumo energético, pero realmente eso es extrapolable a otros similares. Nos vimos con la problemática de que los tanques de cerveza de bodega, estos tanques enormes que están en las techos de las cervecerías, se llenan de cerveza y es la cerveza que sale por el inicio. Pero no sabían cuánta cerveza había en el tanque. Y entonces no sabían cuándo tenían que ir a recargar esa cerveza. Y nos dijeron que cómo podíamos solucionar eso. Vale, lo primero es, lo mides, pones un caudalímetro y ya sabes cuándo lo tienes. Y dijeron, no, porque no se puede tocar la cerveza. La cerveza tiene que venir pura hasta el vaso. Nada puede tocar la cerveza. Entonces tienes que, tengo un proyecto similar a este que tengo aquí, que es el medir sin medir. Yo tengo que saber cuántos litros de cerveza hay sin medir los litros de cerveza. Entonces, buscamos otro tipo de variables que podíamos tener, cuánto tiempo está abierto el grifo, a qué presión sale el gas que empuja la cerveza para que salga, y en base a ese otro tipo de variables se construyeron algoritmos para predecir cuánta cerveza había en el tanque. Se consiguió con una precisión mayor al 97%. Es decir, sabíamos cuánta cerveza había, y con una precisión muy poco más de error. Y el siguiente paso fue, ¿y cuándo se me va a acabar? Esto ya es mucho más complicado. La líquida predictiva tiene la gracia de que puedes jugar a meter más variables infinitas, ¿no? Ahí ya nos ayuda a decidir cuáles son las importantes, ¿no? Nosotros hicimos diferentes pruebas y hay algunas que son muy obvias, que nos dio resultados. No es lo mismo consumo de cerveza en semana, en un martes, un sábado. No es lo mismo consumo de cerveza si llueve que si no llueve. No es el mismo consumo de cerveza si hay fútbol que si no hay fútbol, ¿no? Y en base a estas otras variables externas, puedes predecir con mayor fiabilidad qué días se va a terminar, ¿no? Eso, pues ya tienes un margen de error más grande que otros. No sabíamos a ciencia cuánto cerveza había, pero no sabíamos con tanta precisión cuándo se iba a acabar. Pero sí teníamos ahora ya una previsión bastante acertada, teniendo en cuenta que hasta eso tenía ni idea de cuándo tenía.
Vale, vamos a la siguiente pregunta, que es, vale, ¿y qué hago yo para mejorar? Probablemente de que las primeras acciones que se toman son un poco las más simples, ¿no? Pues apaga esta luz que la deja encendida, o esta máquina que está funcionando 24 horas. Aquí ya entramos en acciones más complejas. Ahí voy a poner el ejemplo del extracoste Comfort Plus Plus que hicimos para Inditex, que lo que hicimos fue diferentes simulaciones. Nosotros en las Inditex hemos conectado toda la energía, el clima, las luces, todo. Y hicimos distintas simulaciones con la premisa de que no se podía perder el confort de la tienda, teniendo el confort de la tienda una temperatura dentro de unos umbrales óptimos para nosotros, que lo que queríamos era ahorrar manteniendo eso. ¿Cómo se puede ahorrar? Cambiando los temperaturas de consigna. Si yo en vez de 22 grados le pido 23, ahorro porque está menos tiempo funcionando la máquina. Pero ¿cuánto tiempo pasa por inercia térmica del edificio desde que yo subo la consigna hasta que la sobrepasa? Esos estudios de cuánto ahorro por cada medio grado que cambie la consigna, que hicieron distintas simulaciones para conseguir un ahorro. En base a los resultados, se decidió los cambios de consigna que se aplicaron en varias áreas. Ya pasamos un poco ya a la parte final, que es donde ya sí que entra en juego la parte de la IA más compleja, en algunos casos incluso la parte de la IA general. Aquí hablamos de tomas de decisiones autónomas. OTEA no solo monitoriza, es decir, no es que solo leamos los datos energéticos y leamos las luces, sino que controla. Yo desde el software le puedo decir que se encienda o que se apague, yo le puedo decir que son los cambios de consigna. Es muy importante para dar el siguiente nivel de optimización, ¿no? Primero, con una monitorización que lo tienes, y entonces necesitas dar ese siguiente salto. El ejemplo que os quiero comentar es el del demand response que hicimos el año pasado con Bambú en la industria de boardwalk, que está en Vigo, que va un poco en la línea de la figura del agregador de la demanda, que se está un poco legislando, que es que van a solicitar que puedas bajar tu consumo y te pagan por ello. Entonces, pero resumen, entonces si a ti te piden bajar tu consumo un 20%, por ejemplo, ¿cómo lo haces? ¿Qué es lo que apagas? ¿Puedes hacerlo o no? O lo mismo en una demanda flexible. Si yo tengo ahora fotovoltaica, ¿qué aprovecho para encender? ¿No? ¿Cómo utilizo esa fotovoltaica de una manera óptima? ¿No? Esos movimientos dentro de la industria de las máquinas que tienes conectadas, ¿cómo lo haces? Bueno, este proyecto lo que hacía era, le dábamos todos los datos en tiempo real y se habían generado ciertos algoritmos para decidir en cada momento qué teníamos que hacer. Si teníamos que encender o apagar las máquinas, y bueno, pues, por ejemplo, había una depuradora que tenía que funcionar 6 horas al día. Claro, tienes un juego de esas 6 horas. Dependiendo de la luz solar, puedes jugar con la regulación de intensidad de las luces a un consumo. Hay diferentes formas de juego. Entonces, un movimiento en tiempo real dependiendo de la latitud. Pedían los datos a ODEA, le dábamos el momento real que querías, cuánto querías bajar de consumo, y te decían si se podía o si no, y qué es lo que había que modificar. Otro ejemplo es, por ejemplo, un supermercado. Utiliza esto porque los consumos del supermercado suelen ser bastante planos, porque el frío es estable y las luces también. Pero tienen picos de consumo, por ejemplo, los hornos que tienen de pan, parece una tontería, pero esos hornos consumen bastante y da un pico de potencia. ¿Qué pasa cuando encienden ese horno? Que a veces se pasan de la potencia contratada y entonces tienen un recargo. Entonces, aquí lo que nosotros hicimos con ellos es, antes de encender el horno, lo que miran es si se puede apagar alguna máquina. Entonces, apagan alguna máquina de clima, en el caso de que durante el tiempo que vaya a estar el horno encendido, media hora, no se vaya a perder confort dentro de la instalación. Entonces, dice que va a activar el horno, automáticamente se apagan las máquinas de clima necesarias, aquí hay 4, vamos a apagar 2, bueno, todo durante media hora, tiempo suficiente para que no notemos el cambio, se enciende el horno, cuando se apaga el horno, automáticamente se vuelve a poner el horno tranquilo.
De esta forma, esta cadena de supermercados dejó de tener, o el montaje, no, más del 90% de las que se pasaban de potencia ya dejaron de funcionar. Los otros es porque el algoritmo en sí que no puede parar la máquina en tiempo, o sea, para, va a haber, vamos a empezar todos aquí a hacer un uso. Entonces, esas decisiones, ese es otro término. Y ya, por último, ya hablamos de razonar. Esto ya es un poco más complicado. Y ya, la lotería, nosotros tenemos un asistente virtual, que es Nerea, llevamos ya muchos años con él, donde nosotros le puedes preguntar, hazme un informe energético de mi instalación y te devuelve ciertos valores. ¿Qué pasa? Que cuando en sus orígenes, en 2017, te devolvía, tenías que hacerle preguntas muy concretas y te devolvía valores muy concretos. Lo que estamos intentando ahora es unir todas las piezas del puzzle que hemos visto para trabajar con un lenguaje natural con el usuario final. Que el usuario final le pueda decir, ¿qué le pasa a mi planta en la planta X porque tiene más consumo? O compárame esto, o cómo ahorro un 10% de energía para mañana. Y que le pueda ir contestando, utilizando todas las piezas que hemos ido viendo. Ahora entiende el lenguaje natural, lo categoriza y va tirando de esas piezas del puzzle. Yo os digo que es la línea en la que estamos trabajando. A día de hoy no lo hace porque tiene, bueno, ciertas dificultades de unir todas estas piezas. Pero esto evoluciona muy rápido. Y lo que hace 6 meses probamos y no funcionaba, este mes estábamos probando y ya habíamos resuelto más de los mismos problemas que teníamos. Entonces es un poco el camino en el que estamos trabajando y que vamos a hacer. Muchas gracias. Lo mismo, si después tenéis que preguntar, pues preguntar.